Acaba de comenzar el Hammer Jam o Martillo Manía en Clash of Clans. ¿Cómo aprovechar al máximo este evento para poder lograr el avance de hasta 4 meses en tan solo 2 semanas? ¡Aquí vamos! Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Joe McDonald's y como pueden ver aquí, amo el Hammer Jam que va a ir desde el noviembre 8 del 2024 hasta el noviembre 23. Este evento está una locura. Acaba de comenzar en el juego y para poder mostrárselos bien voy a usar una de las aldeas que no está al máximo, porque pues mi cuenta principal pues ya tiene todo mejorado, no se va a beneficiar de este evento. Pero las aldeas que no estén maximizadas, que tengan muchas mejoras por hacer, van a ustedes poder ver que hicieron unos cambios increíbles en el Hammer Jam. Y son 3 cosas básicamente las que ustedes tienen que saber y que cambiaron rotundamente la manera en que funciona este evento. De modo tal que les voy a mostrar la estrategia secreta que yo utilicé en el Hammer Jam pasado, solo que ahora va a ser mucho más poderosa, con la cual ustedes van a poder lograr hasta tener 4 meses de avance en su aldea en tan solo 2 semanas. Y que aparte de eso se van a poder ahorrar muchísimo recurso y lo van a poder hacer de una manera muy fácil. Lo primero pues que sabemos, como siempre, es que el Hammer Jam disminuye a la mitad el costo de las mejoras. Por ejemplo, esta catapulta, subirla a nivel 3 me va a costar solo 6.300.000 de oro, lo cual pues es baratísimo. El águila de artillería, subirla a nivel 5 me va a costar 7.5 millones. Es decir, mi recurso va a rendir mucho más, de modo tal que voy a poder hacer que mis 5 o 6 constructores, si ustedes los tienen, pues se pongan a trabajar mucho más fácil. Hasta ahí pues todo es igual. Más sin embargo, algo nuevo es que ahora también los héroes están a mitad de precio. La luchadora real solo me cuesta 115.000 de elixir oscuro mejorarla a nivel 26, lo cual me encanta pues porque voy a poder tener a mis héroes mejorándose mucho más fácil. Pero no solo eso, si ustedes se fijan en el laboratorio, pues también a la hora de investigar, también los costos están a la mitad. Miren esta locura, en esta cuenta no tengo el pase dorado activado. Y miren eso, dragón nivel 9 a solo 8 millones de elixir. Las tropas oscuras también tienen un descuento, o sea, una cosa de locos. Así que también vamos a poder avanzar mucho más rápido en nuestro laboratorio, que es algo que no se veía antes. Así que este es el momento de usar los objetos mágicos completamente, sobre todo las pócimas de investigación, para que su laboratorio trabajen mucho más rápido y saquen tantas investigaciones como puedan durante estos 15 días del Hammer Jam. Si ustedes están muy colgados en el laboratorio, recuerden que también pueden adquirir más de estas pócimas de investigación con nuestro amigo el mercader. Algo adicional también es que eso no solo aplica para las mejoras, sino que si ustedes pasan a un nuevo nivel de ayuntamiento, pues las cosas nuevas que ustedes vayan a colocar, por ejemplo las trampas, los muros o en este caso la caseta de animales, también les sale a mitad de precio. Así que no es muy mala idea, si de pronto tienes pocas mejoras, apresurarte al siguiente nivel de ayuntamiento para que puedas poner esas nuevas cosas a un precio reducido. Voy a poner entonces la caseta de animales a mitad de precio aquí. Y pues porque quiero hacer estas mejoras tan rápido posible, voy a usar este libro de construcción. Y miren acá, los animales también tienen el descuento del 50%. Así que esto es una cosa loca. Voy a también poder avanzar con mis mascotas, no solo con mis seres, de una manera mucho más rápida. Así que todo, absolutamente todo en la aldea principal está con este descuento. La siguiente implicación grande de todo esto es que así como los tiempos de construcción están divididos en 2, eso hace que este sea el mejor momento para comprar y usar las pócimas del constructor en tu aldea. Es decir, si tú tienes la posibilidad de adquirir muchas más pócimas del constructor con tus medallas de liga, vas a poder avanzar. Vamos a avanzar aquí a los constructores, vamos a acelerar 10 veces durante una hora. Y ahora vamos a poderlos poner a trabajar en las nuevas mejoras. Puedo mejorar el taller para sacar el lanzallamas. Puedo poner a trabajar la herrería para sacar el títere del montapuercos. Puedo poner a mejorar mi reina arquera. Voy a poner a mejorar mi águila de artillería por 7 millones y medio en tan solo 6 días, increíble. Y aparte de eso, puedo también a mejorar una catapulta. Entonces me puse a hacer 5 mejoras con mis 5 constructores y están acelerados. Y si es posible, ustedes por ejemplo tener las medallas de liga, las 2500 medallas completamente, pueden comprar hasta 83 de estas pócimas, porque cada una vale 30 medallas de liga. Y esas 83 pócimas equivaldrían a 83 horas de aceleración. En un solo día voy a avanzarlo de 5 días en total, porque son 12 horas con los 5 constructores activados. Obviamente eso no lo puedo hacer mientras estoy dormido, no voy a poder estarlos activando
activando, así que sería solo para usar estas posiciones mientras estoy despierto y puedo mantener a mis constructores ocupados. Si tú haces este cálculo y te gastas las 83 pócimas del constructor durante este evento, en total puedes completar los 14 días del Hammer Jam trabajando durante el tiempo que tú estás despierto, trabajando, que puedes ponerlos a construir, para que en total, en tan solo 15 días, tú puedas hacer el trabajo de 3 meses y hagas un avance increíble en tu aldea. Es por esta razón que esta es la temporada ideal para comprar el pase dorado en tu aldea, porque de ese modo vas a poder tener el descuento del 20% en los tiempos de construcción y en los costos, de modo tal que puedes avanzar un 20% adicional, de modo tal que si tú te compraste el pase dorado, pues es como si te hubieras comprado 3 pases dorados en tan solo una temporada, lo cual pues es increíble. Y como siempre, si vas a comprar este pase dorado o algunas de las ofertas que van a salir, que van a estar buenísimas en estos lotes de Martillo Manía, actives un código de creador con la C que está aquí y uses el código Joe si deseas apoyarme. No te cuesta nada extra hacerlo y es un apoyo increíble para el canal, así que gracias. Ahora, bueno, Joe, van a decir, pero ¿cómo voy a sacar todo este recurso para poder mantener mis constructores ocupados todo este tiempo? Bueno, excelente pregunta, porque también este es el momento perfecto para robar recursos, porque hay una tercera implicación de este Hammer Jam que no les he mencionado hasta el momento, y es que si ahora ustedes se fijan y entran a una de las minas o los extractores, van a ver que la tasa de producción está triplicada también, es decir, ahora mis minas producen 18.900 de oro por hora y la capacidad también está triplicada. Una sola mina me va a poder almacenar 1.050.000 de oro, estando al menos en este nivel en el que tengo, que es el nivel 15, que ni siquiera es el máximo, de modo tal que cuando ustedes se vayan a buscar al multijugador van a encontrar unos botines increíbles, botines de 4.700.000. Obviamente pues estos son aldeas que están algo abandonadas y tienen sus extractores y sus almacenes llenos, y de esa manera pues ustedes van a poder robar recursos muy fácil. La mejor manera pues idealmente sería los duendes furtivos, así que vale mucho más la pena usar estas super pócimas si ustedes tienen, o incluso los 25.000 de elixir oscuro para activarlos. Pero si ustedes no quieren hacer ese gasto, pueden considerar hacer también ataques con duendes normales o usar combinaciones de ejércitos de bárbaros y arqueras, que son ejércitos que ustedes pueden entrenar muy rápido. Es decir, un ejército de duendes solo se demora 35 minutos en salir, o un ejército de bárbaros y arqueras que solo se demora 27 minutos. Si ustedes aceleran estos cuarteles y hacen estos ejércitos rápidamente, van a poder ir robando de una manera muy rápida y eficaz a estas aldeas que tienen todo este recurso abandonado y que ustedes van a poder tener sin ningún problema. Así que no se preocupen por los ejércitos, simplemente farmean lo más rápido posible para mantener tus almacenes llenos y tus constructores, que te van a estar pidiendo mucho más recursos porque se van a desocupar mucho más antes y te van a estar diciendo, hey, danos algo de oro para ponernos a trabajar. Como recomendación final, te aconsejo, si tú estás en una liga de trofeos muy altas y estás en la liga de leyenda, te aconsejo pues que te salgas de ahí para que puedas hacer este farming y poder atacar mucho más rápido. Así que te recomiendo eso, y que a menos que estés esperando para subir al ayuntamiento 17, es el mejor momento para invertir tus medallas de liga y todos tus objetos mágicos para avanzar al máximo en tu aldea. Eso es todo, muchachos, muchas gracias por ver, suerte con este Hammer Jam y